El otro día me preguntaron cómo explicar cuál es la relación entre la mecánica cuántica y la probabilidad, y me di cuenta que normalmente es una relación que muy seguido no se entiende bien. Para empezar, no es difícil sospechar que la confusión es en parte ocasionada por el hecho de que las personas no comprenden el concepto de lo que se llama distribución de probabilidad, y esto es precisamente lo que explica por qué muchas personas siguen apostando en los casinos. No sé si te gustan los juegos de azar, pero por ahora nos ayudarán a entender el concepto de distribución de probabilidad. Sí, bueno, construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujerzuelas. Piensa en un dado de 6 caras. Cada vez que tú lo lanzas, al resultado se le llama una observable. Es decir, que tu observable será un número de las 6 posibles caras. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6. Bueno, y si tú decidieras hacer una apuesta, yo podría apostar a que tú la apostarías a cualquier número, suponiendo claro que sabes que en principio cualquier número es igual de probable. Esto no siempre sucedería así, pero se vuelve evidente cuando el número de lanzamientos es muy grande. Lo que sucede es que de cada 6 lanzamientos obtendrías una vez un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Sucede lo mismo por ejemplo para un mazo de 54 cartas. Si elegimos una carta al azar, cada una de las 54 cartas es igualmente probable que salga. A esto es lo que llamamos distribución uniforme de probabilidad. Si lo anterior no se cumpliera, significaría que unas cartas tendrían mayor preferencia a salir que otras. Por ejemplo, si saliera más el 2 de espadas que el 8 de corazones. Esto sería extremadamente raro y fraudulento. Pero quizá esta descripción no les sea suficiente a las personas que aún deciden apostar todo su dinero en los juegos de azar. Pero ¿cómo podrías explicarle que no todas las distribuciones de probabilidad son uniformes? Esta explicación sí me parece un poco más difícil de transmitir. Igual a ti se te ocurre una mejor forma, pero yo les intentaría hacer que piensen que sus dados están alterados de alguna forma y que si quisieran hacer cualquier tipo de reclamación deberían ser capaces de explicar sus argumentos en términos de probabilidad. Y bueno, suponiendo que me haya dado a entender en lo que es una probabilidad, tendrían que hacer un experimento. Por dar un ejemplo, si a esta persona le pasara que al lanzar los dados el lado 2 cae 2 veces más que el 1, el lado 3 cae 3 veces más que el 1 y así sucesivamente hasta el 6, con eso ya podría ayudar a que llegaran a la conclusión por su cuenta de que existe una ponderación de los observables que no es igual para todos los lados. Es decir, lo anterior no es una distribución uniforme de probabilidad. Para este momento quizás empiecen a pensar que todo esto es muy complicado, pero por supuesto que no lo es, y hay que recordar que seguimos hablando de juegos de azar. Bueno, pues falta explicar que para obtener la probabilidad necesitas construir una distribución de probabilidad normalizada y para lograrlo simplemente divides cada una de las ponderaciones entre la suma total de los elementos. El problema es por supuesto que los dados no son dados cuánticos y que ni se han acercado a entender su relación con la mecánica cuántica. La idea sería pensar en un dado de un número infinito de caras, donde por más infinitas que sean sus caras, la suma de sus ponderaciones siga siendo igual a 1. Ahora se trata de una suma infinita de elementos ponderados, pero sabemos que no hay dificultad extra al respecto porque tus conocimientos básicos de cálculo sirven para explicar que una suma infinita de elementos no es otra cosa más que una integral. Y recuerda que seguimos hablando de lanzar unos inocentes dados. El objeto fundamental de la ecuación de Schrödinger es la función de onda. A partir de esta podemos extraer la información sobre las observables físicas que medimos en un laboratorio. Y de la función de onda se puede obtener la distribución de las ponderaciones de los observables físicos. Para obtenerla se aplica la regla de obtener el módulo de la función de onda y elevarla al cuadrado, y esto se identifica como la distribución de las ponderaciones. Como estamos interesados en la probabilidad, se aplica el mismo procedimiento de normalización, que significa integrar o sumar para luego dividir cada ponderación por ese resultado. Como resultado final se obtiene una densidad de distribución de probabilidad, donde ya podemos ir omitiendo el adjetivo de normalizada y darla por sentada. En resumen, siempre que puedas tener la función de onda de la mecánica cuántica, puedes aplicar la regla anteriormente descrita para obtener la distribución que en general tendrás que normalizar para así poder hablar de probabilidades. Si todo sale bien, habrás conseguido explicar que las soluciones a la ecuación de Schrödinger dan como resultado a la llamada función de onda. Y bueno, me despido con el siguiente mensaje.
Mientras que la naturaleza de las observables no es determinista, las distribuciones de probabilidad de ellas sí que lo son, y por eso la investigación en el campo de la mecánica cuántica no es una apuesta, sino que es una inversión. Bueno, y ahora que ya entiendes todo esto, tienes la posibilidad de explicarlo por tu propia cuenta, o también tienes la posibilidad de compartir este video con tus amigos y probablemente te servirá.